Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias de nuevo por permitir que nos podamos reunir aquí en tu santo sábado. Señor, gracias por habernos mantenido durante toda la semana en salud para poder disfrutar de este precioso día. Ayúdanos a descansar realmente en él, sobre todo a nivel espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, a poder recibir todo lo que tienes preparado para nosotros en esta escuela sabática. Ayúdanos a dar y a recibir como tú nos mandas. Señor, perdona nuestras faltas. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Bienvenidos a la escuela sabática de esta semana. Vamos a estudiar sobre todo el tema de la crucifixión y la resurrección, especialmente la resurrección, el significado de esta resurrección. Y vamos a empezar con el versículo para memorizar que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Es un tema, es una cuestión que muchas veces obviamos, que realmente al final de todo, después de todas las vicisitudes que podamos tener y todos los problemas, todo, incluso las alegrías, detrás de todo, hay siempre alguien que está en el control, que es Cristo, que es Dios, que no todo pasa porque sí, que todo tiene un sentido en esta vida para un cristiano. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a estudiar en la lección directamente del domingo, cuando habla de la elección entre Jesús y Barrabás. Recordad ese momento en el cual está Cristo, está con Pilato y preguntan al pueblo, ¿no? ¿A quién queréis? ¿A Jesús o Barrabás? Y estuvimos estudiando cuando estuvimos leyendo El deseo de todas las gentes, que nos quedamos sorprendidos al descubrir el significado de Barrabás y lo que realmente había hecho Barrabás para estar pues en la cárcel. Y aquí pues me alegré muchísimo al poder ver la lección cómo lo muestra, ¿no? Lo que pasa que aún queda por exponer algo aquí. Vamos a leer El deseo de todas las gentes, la parte que la lección nos muestra, para que veamos cómo todo está controlado, todo está hecho, todo pasa por algo. Todo es para dar un mensaje. Y sobre todo, ¿para quién? Para las personas del tiempo final. Es impresionante, ¿eh? Vamos a leer, dice, este hombre había aseverado ser el Mesías. Estamos en la lección del domingo, en la cita de Elena de White, en el párrafo del medio. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Barrabás había aseverado ser el Mesías. Pero, ¿por qué? La lección, antes de leer esto, me gustaría ver cómo la lección hace un análisis de su nombre. Y cómo Barrabás significa hijo del Padre. Bar-Abás es hijo del Padre. Abás, Abba, Padre, es hijo del Padre. O sea, fijaros también como, bueno, dice que algunos manuscritos antiguos dicen que el primer nombre de él podía ser Yeshua también. Eso ya no lo sé, Pero es interesante cómo hay un paralelismo entre el Hijo de Dios real y ese, ¿qué? Falso Mesías, que también se llama Hijo de Dios, o Hijo del Padre. Aquí vamos a ver, estamos viendo ya el paralelismo, ¿no? Y cómo la gente, viendo a los dos, porque los ve a los dos, tiene que elegir. Ya es casi un primer plagio satánico, ¿no? Sí, ¿no? Ya, no, casi no. Porque, sí, porque es que sorprende tanta exactitud entre uno y otro en este sentido, y que la gente tenga que hacer eso, decidir entre uno y otro. O sea, la historia se va a repetir al fin entre el falso Mesías cuando aparezca y después el auténtico, ¿no? Lo que pasa es que el auténtico ya no podrán decidir si sí o si no, porque como no lo hayan hecho antes... Ahí. En la película de La Pasión de Cristo, esta escena se representa muy bien porque está el pueblo decidiendo, gritando Barrabás,
Y por detrás de los líderes y del pueblo se ve como el demonio se pasea, ¿no? Como controlando el subconsciente de las personas, ¿no? Como con aire de brujería, ¿sabes? Sí, ¿no? Elena White dice que había demonios haciendo que la turba... Están como susurrando al oído del pueblo para incitarlos al odio, ¿no? Y a chillar a... Pero el concepto es muy interesante porque... fijaros cómo este hombre había provocado una revuelta previa, diciendo que él era el Mesías. O sea que fijaros cómo debía estar la mente de los fariseos de predispuesta para la venida del buen Mesías. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, aparte de que los fariseos no entendieron el mensaje y lo que venía a hacer Cristo, o sí lo entendieron y lo negaron, tenían una previa experiencia con alguien que se hacía pasar por un Mesías. O sea que fijaros cómo Satanás ya había también preparado las mentes para desviarlos de lo que realmente iba a venir después. Y es lo que está pasando también ahora. Nos presentan un falso Mesías, una falsa paz, un falso Salvador, al cual estamos esperando, están esperando algunos, y los va a hacer perderse y no esperar al real. O sea, hay que ir con cuidado porque esta mentalización puede hacer que nos pase de largo la verdad por ello, ¿no? Lo mismo que también aquí, ¿no? Bueno, el pueblo tenía más expectativas con Barrabás porque era más a lo que ellos esperaban del Mesías, ¿no? Él ya se había revolucionado contra los romanos, incluso había quitado vidas de romanos, y que claro, se identificaban más con él, que es lo que ellos buscaban, un rey así libertador, que no con Cristo, que era tan pacifista, ¿no? Bueno, esto aparte les estorbaba. Ellos querían espada. También, aparte de que ya había un odio exacerbado, directo y dirigido contra Jesús por el hecho de proclamarse directamente hijo de Dios claramente, ¿no? O él mismo como Dios, ¿no? Y como decíais bien, los demonios ya se encargaban de que ese odio fuera creciendo, ¿no? Increciendo, ¿no? Porque el White dice que entre la multitud había demonios como disfrazados de persona que instigaban, crucificaban. Sí. No es... Bueno, seguimos leyendo. Dice, pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente. ¿Qué es un orden de cosas diferente? El nuevo orden mundial. Es un nuevo orden, ¿no? Está todo paralelo. Es un nuevo orden, ¿verdad? Para arreglar el mundo. El mundo, ¿eh? No solo Jerusalén, no solo un pueblo, no. El mundo. Un nuevo orden de cosas para arreglar el mundo. De hecho, Satanás será... Es un nuevo orden mundial. Es que... Para poder llegar a gobernar... Coge... De hecho, Satanás sabía, ¿no? Ya desde el principio que para poder llegar a gobernar en este mundo, lo que necesitaba era desordenar el pueblo de Dios para crear su propio orden. O sea, ya desde el principio, ¿no? Y ya cuando crucificó a Cristo sabía que estaba sentenciado, eso aún le urgía más prisa, porque sabía que era la única escapatoria, que no es escapatoria, pero él mismo se está... Está luchando por eso porque él sigue en su propia fe, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él conoce la profecía. Él sabe cuándo iba a venir el Mesías por primera vez. Porque su enfermedad y su pecado le lleva a hacer ese tipo de orden caótico, de asesino, de mentiras, de plagios, no, porque él es así. Pero el motivo final es la envidia de Jesús, la envidia de querer ser él más que Jesús. Sí, siendo peor. Claro, y demostrándolo porque, claro, si no sería como pero Dios. El pecado, si no fuera pecado nunca, entonces. Por la fuerza, vamos. Seguimos. Dominando por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Como él era el Mesías, él decidía, entonces todo lo que yo cojo es mío. Es mentalidad totalmente satánica.
es como, ahora, ¿qué pasa a las personas? ¿No? Veo algo que me gusta, lo quiero, ¿verdad? Y incluso a veces se ponen situaciones de, uy, si nadie me viera, ¿no? Quizás lo cogía, porque yo lo quiero eso. ¿No? Esa ansiedad por... y ese poder falso. El Mesías es el creador, es el dueño de todo, ¿no? Pues él con esta mentalidad, soy el dueño, pues esto es mío. ¿Cómo? Ahí está. Como, lo puedo robar porque... Es mío. Pero podemos ir más allá incluso, o sea, cuando dos personas se quieren en el amor de Cristo, ¿no? Están juntas porque se quieren. Pero cuando están juntas bajo poder satánico, como la mayoría de los gobiernos, no es que tú quieras a esa persona, es que es un deseo de querer controlarla y de querer poseerla, Sí. que va en contra Que no tiene fin, además. de cualquier enfoque del amor, vamos. Sí, 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 O sea, que se mete ya no solo en lo material, sino en todos los campos, que hay que estar con cuidado en eso, ¿no? Y fijaros lo que dice ahora. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había hecho cosas maravillosas. Milagros, cosas especiales, espectaculares por medio de agentes satánicos. O sea, que estamos otra vez en lo mismo. Ese falso Mesías que va a venir, ¿que va a hacer qué? Va a hacer milagros falsos también. Va a hacer cosas que va a hacer que la gente se quede embelesada, se quede atontada con lo que hay ahí. O sea, que fíjate, cumple todos los requisitos de ser el antitipo de un tipo que no es Cristo, sino el falso Mesías, que se hará pasar por Cristo, incluso con su nombre. Es que es impresionante el paralelismo, ¿eh? Había conquistado secuaces entre el pueblo y ha provocado una sedición contra el gobierno romano, que es lo que decía él, ¿no? Lo que realmente la gente quería, ¿no? Bajo el manto del entusiasmo religioso. Estamos viendo las conferencias de actualidad sobre hablando de profecía. ¿Qué está pasando ahora con el tema del reavivamiento? Ese falso reavivamiento, también profetizado por Elena de White. ¿Quién lo domina, ese falso reavivamiento? Estamos ahí también, ¿no? O sea, él utilizó, ¿qué? El entusiasmo religioso para mover a las masas. Yo me los imagino a todos ahí. Amén, amén. Claro, pero volvemos a lo mismo, en paralelo, es su propia religión o su propio trabajo espiritual, como está sucediendo ahora, que la Iglesia popular, por no decir la católica, ¿no?, en general, o todas las que se están ecumenizando, están como en su propia religión, no en la realidad, no en la verdadera religión de Dios, porque como dice la profecía, están cambiando las leyes, lo están cambiando todo, entonces no es un reavivamiento, es su reavivamiento, como Satanás utilizó la situación pues en este momento, ¿no?, en el momento de Barrabás. Y que puede ser sincero en el corazón de muchas personas. Sí, pero no están en el camino correcto. Exacto, pero esas personas que son sinceras, un momento u otro tienen que escuchar la verdad y reaccionar. Claro, tendrán su momento, supongo, también, porque Dios lo quiere así. La idea es mostrar cómo cumple todo, es que lo cumple todo. La manera, todo. Y que solo preocupaba, bajo el manto de entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado, que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Y bueno, es que está claro, ¿no? Si hay que elegir a alguien, elegirán a Jesús, ¿no? Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y los príncipes. Ahí vemos cómo cuando la hipnosis es profunda, cuando ya la mente está totalmente dominada, es tan profunda que no hay vuelta atrás. Ya se ha negado tanto la verdad, se ha negado tanto el espíritu, que ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué vamos a hacer? Adorar al falso. La línea es muy fina, es muy finita y la sugestión satánica es muy poderosa y no podemos estar... en catalán se dice badán,
En castellano es estar despistado, ¿no? Ahí en los cerros de Úbeda, ¿no? O algo así se dice. Bueno, atentos, vamos, velar. O sea, por eso cada parte, muchas veces se dice, esto es necesario saberlo para salvarse. Muchas veces se dice algo así, ¿verdad? Pero Elena White nos recuerda que la verdad es necesaria para salvarse. Toda la verdad es necesaria. Porque cada detalle puede hacernos, puede ser un detalle, porque todo lo que, cada pequeña infinita cosa, dice Elena White, tiene su consecuencia celestial. Cada pequeña decisión. Por lo tanto, cada parte de la verdad nos sirve para identificar esa sutileza que nos puede hacer empezar a caer en el engaño. Por lo tanto, toda verdad presente se debe valorar como verdad presente y si lo es, si realmente se acepta, aferrarse a ella. Porque solo nos queda o aceptarla o rechazarla. Y vemos como por el hecho de ser verdad genera esa reacción en las personas. O todo o nada. No deja indiferente. La verdad, por tal vez diríamos pequeña que sea, forma parte de la gran verdad, de la única verdad que es Jesús, ¿no? Pero claro, si los pequeños detalles no los tenemos en cuenta, no le damos importancia, eso hará que a lo mayor tampoco le demos esa importancia o que lo veamos de otra manera como que no es, ¿no? Por eso dice el que es fiel en lo poco, también lo será en lo más. Es decir, que los detalles son importantes. Las pequeñas verdades que parece ser que no tienen ninguna importancia para la salvación, la tienen también. Por el hecho de ser verdad, ¿no? Si yo soy el camino, la verdad, claro, y la vida, el hecho de que una sola cosa sea verdad, ya es Cristo. Provienen de Él. Claro. Luego hay una pregunta muy interesante aquí que me hizo reflexionar un poco. Dice, ¿por qué la gente suele preferir más las tinieblas que la luz? Vale, pero vamos a profundizar un poquito más, perdón, que a veces hablo tan rápido que solo digo las vocales. Mi opinión, que creo que, Venga, que está también en lo correcto. Si Venga, no, me corregís. Pero yo creo que no es lo que quizá persigue todo el mundo, sino es lo más cómodo. Lo más cómodo, es lo que... Lo más vulgar, no es tan sutil. La sutileza no la ve todo el mundo. La sutileza... Dios es sutileza, es perfección, es... ¿Pero tú ves tinieblas? Pero las tinieblas es... ¿Por qué te metes en tinieblas? Es la grosería, porque es lo más cómodo, es la ¿Pero torpeza. son tinieblas? Pero somos torpes. Y requerimos de esforzarnos hasta que no nos amanece, como dice la Biblia. Lo más normal es ser torpe y ser tosco, ser garrulillo. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos de hoyo en hoyo, como se ha dicho, vale, y nos vamos tropezando por la vida. Entonces eso son las tinieblas. Vale, pero hasta que uno no le amanece, no tiene el llamado del Señor y empieza a decir, oye, esto no me conviene, me tengo que refinar. Se va dando cuenta de lo que no conviene en su vida y no empieza a cambiar identifica cosas. Las tinieblas como tinieblas. Exacto, yo creo que es inconsciencia. Inconsciencia o la misma inocencia que tenía Adán y Eva a la hora de haberse dejado engañar por la culebra a la hora de comer la manzana. Inocencia. Bueno, luego yo creo que hay personas que no, que realmente se han dado cuenta de que hay tinieblas y hay luz y han escogido las tinieblas. Han decidido no esforzarse en perseguir esa luz. Porque, a ver, yo creo que todo el mundo, si va con un coche sin luces por una autopista, ve un túnel con luz y un túnel sin luz, se mete por el túnel con luz. Exacto. La gente cuando ve tinieblas no se mete. La gente que es sensata, exacto. Pero sí... ¿Ves por dónde quiero ir? No sé si alguien me... Sí, pero en cambio, ¿qué películas son las más vistas? Las de miedo, las de tinieblas. ¿Y por qué? Bueno, hay aspectos en la psicología que hablan de por qué el misterio, lo desconocido, eso que se genera dentro hacia el miedo, a la gente le gusta. Y que no hay una explicación terminantemente lógica para eso. ¿Cómo puede ser que algo que te va a asustar, que te va a disgustar y quieras ir a eso? Pues es la tendencia al mal innata. ¿Y eso qué explicación le das? Pues eso, que está dentro. Está dentro. Y atrae. Vale, pero... Entonces, lo que está claro... Espera, que hable también. Me gusta este debate. Sí, yo creo que el problema que hay desde ya hace muchos siglos, o digamos años para atrás, es que
la gente o la juventud, porque yo creo que es más la juventud hoy en día, se siente tan vacía por dentro, en el sentido que necesitan sentimientos, necesitan sensaciones fuertes para poder llenar algo que no encuentran. Es decir, ¿por qué está tan de moda el marketing de compra esto para ser feliz? Necesitan las cosas, necesitan tener, sentir, no tienen, digamos, una vida interior sana en el sentido de buscar la luz, ¿no? Las tinieblas básicamente es porque la gente no sabe que son tinieblas. Ahí. ¿Por qué? Porque no hay blanco o negro. Hoy en día todo es gris, todo es relativo. En el sentido de decir, no, robar es malo, pero quedarte el cambio cuando te lo devuelve el mal no es malo porque, claro, te lo ha dado él y no vas a hacer ser tonto y devolverlo. Pero para eso ya es robar. Lo que pasa es que está de esa manera montados socialmente y psicológicamente, que es lo que comentaba Víctor, que ya cada vez es más grande interiormente la semilla que va creciendo del mal. Pero es que lamentablemente la hipnosis de que tú hablabas va creciendo. La gente se va autohipnotizando de manera que nada es malo. Solo es malo los pecados capitales en el sentido de matar como sangre, para decirlo así, o cosas así. Pero realmente todo lo otro es muy, muy relativo. Y por eso yo creo que no saben reconocer las tinieblas de la luz. Aquí es la clave, creo, de todo el tema, ¿no? O sea, si el Espíritu Santo no le dice a esta persona lo que es, o se lo dice, pero no escucha qué es tinieblas, ¿qué es lo que hace la ley? La ley define, ¿no? Lo que es pecado y lo que no es pecado. Y el Espíritu te pone, cuando dice en Hebreos que lo que es, que conforme con la práctica, puedes discernir entre el bien y el mal. Si tú no sabes discernir que eso es malo, simplemente es algo chulo o diferente o un estilo, entonces te pones de cuatro patas. Y lo que decías también de sentirse vacío. Ellos no lo saben quizás, no son conscientes, pero están vacíos. Entonces, eso es tinieblas. ¿Y qué buscan? Luz rápida. No la luz de verdad, la que da luz dentro, sino una luz rápida, una luz que se consume rápido y constantemente necesitan fuentes de energía. Esa luz que les va a mantener un momentito y que cuando se acaba, aún hay más oscuridad y quieren más de esa luz en vez de acudir a la fuente de luz. O sea, es una pregunta que, la verdad, da para mucho. Da para mucho, porque es el concepto de la conciencia o la inconsciencia, de saber o no saber qué es el mal y qué no es el mal. Por eso es tan importante las noticias de actualidad en relación con la profecía o puertas dimensionales. Por eso es tan importante esos temas. Son temas muy largos, sí, 80 y no sé cuántas conferencias, pero son detalles de la imitación de la luz. Es luz rara, luz falsa, imitando la luz verdadera, que hasta parece que brilla más y todo que la verdadera. Pues nos entra por los sentidos y nos quedamos alucinados, ¿no? Vas a Las Vegas, ¿no? ¿No? Sí, es como quererse poner moreno en la playa o bajo unos focos de ultravioleta de esos, ¿no? No es lo mismo, pero parece, ¿sabes? Algo parece, sí. Pero, bueno, eso yo creo que es para reflexionar todos, porque nos lleva a la vida esto también, a todos, cristianos y no cristianos. Es lo que nos atrae Satanás, es lo que llevamos dentro, es lo que busca nuestro corazón. Busca esto. Por eso hay que pedirlo en corazón de carne. Las tinieblas están en nosotros. Ya, porque si ya dice que nacemos ya con ese gen del pecado y tal, está en nosotros. Claro, mientras no conoces el Evangelio, pues bueno, vas capeando como buenamente puedes, ¿no? Te crees que haces acciones justas y a veces no lo son, Tomas decisiones equivocadas, a veces esa decisión pues ofende a alguien y te da lo mismo, ¿no? Claro, cuando conoces, pues ya tienes otro camino, ¿no? Pero a veces también metes la pata, a veces también te equivocas, a veces ofendes, a veces menosprecias, cometes errores, ¿no? Es decir, que la tiniebla siempre está ahí.
Y por eso, para salir de ellas, hace falta esa comunión íntima con Jesús. Es que es lo único que nos queda. Si no, no podremos llegar a ser perfectos, como Cristo decía, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pasamos a la lección del lunes. Dice, nuestro sustituto crucificado. Nos habla Mateo 27, del 45 al 46, ¿en qué momento? Bueno, no sé si es concretamente aquí. Sí, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elena White habla, creo que todos lo sabéis, que en ese preciso momento es cuando, a causa de la carga del pecado de toda la humanidad, Dios Padre quita su mirada de la cruz. Entonces Cristo ahí queda totalmente solo, desconectado. Y la reacción es, ¿por qué me has abandonado? Totalmente humana. Y Elena White dice que la salvación, porque ahí podía haber acabado todo, ahí Cristo podía haber hecho, siguió. ¿Y cómo siguió? Dice Elena White que la salvación fue por la fe de Cristo. En ese momento, por la fe, porque Él no veía al Padre, pero por la fe pasó ese momento. Por eso tenemos que tener fe en esa fe. Pero nuestra fe, ¿qué es? Es impresionante también. Quizás no viene mucho a cuento, vale. pero son las Pues palabras de Jesús que, fijaos, está en la cruz y ¿qué es lo que dice? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Es hebreo o es arameo? Es arameo, ¿no? Entonces, está llamando ¿a quién? Dios mío, y lo dice en arameo. Entonces, esto va bien, y parece, lo que decía, no viene al cuento, pero sí viene al cuento, porque hay muchas personas que escriben que solo los nombres de Dios deben ser pronunciados en hebreo y tal y cual, si no, estamos perdidos. Pues Jesús, en la cruz, está hablando en arameo, y cita al Padre en arameo, no en hebreo. Por favor, mirad si esto es importante, porque no sabéis la de gente y gente que escribe, siempre alegando lo mismo. Los judíos mesiánicos que no se dan cuenta y están siendo utilizados por el sionismo una vez más para apartarse de la verdad y caer en extremismos que no tocan, igual que en los tiempos de Pablo. Sí, señor. Bueno, pues quería hacer hincapié en eso, en cómo Él, como su parte humana, tuvo que hacer ese ejercicio de fe brutal, con una carga que nunca nosotros llevaremos a cargar. O sea que cuando estemos ahí, que lo vemos todo negro, porque Él es lo que veía, tinieblas. Incluso la cruz estaba envuelta de tinieblas en esos momentos. O sea, si en esos momentos Él hizo eso, nosotros ¿qué debemos aprender? Nos pasa cualquier cosita, tenemos alguna cosa en contra, algún dilema, y ya parece que si tuviéramos una horca nos lo pensaríamos. ¿Cómo es posible? Y Él cargó con el pecado nuestro, del otro, y toda la humanidad desde la caída de Adán hasta cuando Él vuelva ya lo recibió Él. Y por fe pasó ese momento. Por eso tener fe en esa fe. Ese es el ejemplo para nosotros. Y luego fijaros, ¿cuándo pasa todo esto? ¿En la hora qué? ¿La hora? Novena. Bueno, la novena es cuando el consumado es. En la hora novena se consuma todo el acto de la cruz. ¿Cuál es la hora novena? Porque ellos contaban siempre a partir de las 6 de la mañana. Exacto. No sé. Novena, y una vez más el 9 como juicio, y Jesús muere
como juicio en esos momentos. Ahora lo que continúa lo vas a decir tú seguro. No, pues la idea era comentar eso, ¿no? La hora novena porque es la hora del juicio, ¿no? Es cuando ahí se discierne todo, ¿no? Y además, eso, la hora novena en el horario están... Era la hora del sacrificio de la tarde. Exacto. ¿Eh? El sacrificio de la tarde. Y es la hora que él entrega su vida. Exacto, hablaremos de eso también. Y en la hora romana... Y recordemos que está 6 horas en la cruz. Sí, exacto, 6 horas, todo eso es lo que... 6. Sí. Ahí es donde quería llegar también. O sea, ved cómo... a ver, novena hora, son las 3 de la tarde, hora romana, que es la que utilizamos nosotros, las 3 de la tarde, hora romana. Se supone que tenemos que contar desde ese momento 2000 años para saber cuándo viene. Las 3 de la tarde, tercer milenio. Es que resulta que fue crucificado a la tercera hora. A las 9 de la mañana. O sea que juicio para empezar, juicio para acabar, 3 para empezar, 3 para acabar. Es un quiasma. Es como la Biblia misma en la cruz. Y está 6 horas. Es como un resumen. Sí, Sí, es como ahí pasar los 6.000 años, ¿no? es precioso. 6 horas. Pero en 1000 cambio, años. y en Pagando cambio, una hora por 1000 años de pecado en la cruz. Una hora por 1000 años representa. y en la sexta hora hay tinieblas hasta la novena. También en la sexta hora en medio, el quiasma, el punto central, y hay tinieblas hasta la novena. O sea, se representa hasta la angustia. Esto también podría representar... En la cruz se representa hasta la angustia del pueblo de Dios. de Jacob, sí. Exacto. Que En el era, momento ese en el cual está él por fe, claro. es la angustia de Jacob. Y no de Cristo, sino de los que están viendo cómo lo han crucificado, cómo están crucificando a un hombre santo. Porque se sienten como un poco como descolocados, Y ¿no? eso los hace también, algunos tendrán que hacerlos reaccionar, porque también habrá mártires. Y ¿qué vas a decir, va? Sí, yo quería comentar que, bueno, un paralelo, ¿no? Sí. 3 horas de tiniebla, ahora que pongamos que una hora es un año, ¿no? 3 años de tiniebla en el mundo, o de persecución, o de angustia para los redimidos, ¿no? Antes de que Él venga. Antes de que Él venga, sí, sí. O sea, cada vez que nos acercamos a su momento de la venida, cada vez que nos acercamos, ¿qué pasa? Cada vez hay más tinieblas, cada vez hay más oscuridad. Hay cada unos vez... paralelismos ahí que cuando sabemos lo que sabemos se obtienen, ¿no? Claro, y es muy interesante todo. Hasta los ladrones tienen su significado, Claro. porque uno cuando resucita, Sí, resucitará para vida eterna y el otro no. Sí. ¿Sí ¿Cuál o será? no? ¿El de su derecha, O sea, quizás? No sé. Claro, o sea, es que está representando Sí, uno sí. al pueblo de Dios, que bueno, a los redimidos, y el otro a los impíos, a los hijos de Y perdición. 2 ladrones, 2000 años también, podríamos Bien. decir, ¿no? Exacto, No, y vemos claro, cómo en Aguayo- 2000 años de redención, desde que Cristo murió a la cruz hasta su segunda venida. Aquí está. Y ahora, bueno, Es que recordaba todo tiene un significado brutal, ¿eh? ese ladrón que acepta, que representa a esas personas del último tiempo también, ¿no? Que estarán ahí de la hora undécima y dirán, pues llévame contigo, ¿no? Cuando vuelvas, ¿no? Décima aprobado por ley divina, ¿no? También. Esos También. van a ser aprobados por Dios al final. Y luego hay un tema muy interesante que lo voy a dejar aquí para tomarlo al final, ¿no? Porque luego, claro, no acaba solo con su muerte, consumado es, sino que después lo bajan de la cruz, lo meten dentro de esa tumba nueva, en piedra, con esa piedra circular, y ahí se queda ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque eso también es un problema para mucha gente. ¿Cuánto tiempo se queda? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto tiempo se queda ahí hasta que resucita? 3 días y 3 noches, ¿no? Venga, va. Es que, vamos, eso yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? 3 días y 3 noches, vale. ¿Y por qué no se atreven a decir 3 días y 3 noches? Porque no son literales, son... ¿Qué quiere decir 3 días y 3 noches? No son 3 días literales, son 3 días bíblicos, o del calendario judeo, ¿no? Aquí el concepto de día
es lo que tenemos que comprender. Es un hebraísmo. Y si os fijáis en la creación también, a la luz llamó día, a las tinieblas la llamó noche. O sea, no llamó día a 24 o a 12 horas, llamó día a la luz. Por eso, los hebreos, cuando pasaba una sección de un día, ya hablaban de un día. Y cuando hablaban de una sección de la noche, que es tinieblas, es oscuridad, ya es noche. No eran concretamente 12 horas de cada cosa, como lo comprendemos ahora, porque lo tenemos ahí estigmatizado, ¿no? Entonces, claro, sabiendo esto, aún sabiendo esto, dices, bueno, viernes por la tarde, día, oscurece, ya es sábado, una noche, al día siguiente amanece otro día, y el domingo otra noche, ¿no? Y antes de amanecer ya ha resucitado. ¿Cuántos salen? 2, ¿verdad? 2 días y 2 noches, ¿no? Por luz y por oscuridad salen 2 días y 2 noches. Entonces, ni por estas son 3 días y 3 noches. Pero es de 3 días diferentes. ¿Y las noches? También, de noches diferentes. Son solo de 2 días. O sea, falta algo aquí. Y solo en los escritos de Elena de White podemos encontrar la respuesta. Fijaros cómo negando a la profeta, negando a Elena de White, vamos a tener serios problemas. ¿Esto es necesario para salvarse? Toda la verdad es necesaria. Forma parte de la verdad. ¿Qué dice Elena White? Vamos a leerlo. Deseo de todas las gentes. A ver si encuentro el capítulo porque no lo tenía marcado. Vale, bueno, ahora leemos. De acuerdo. A ver. Elena White dice, nunca antes había presenciado la Tierra una escena tal. La multitud permanecía paralizada y con aliento en suspenso miraba fijamente al Salvador. Eso es ya cuando todo pasó, ¿verdad? Ese consumado es. Ya se habían levantado las tinieblas aquellas de las 3 horas que hemos dicho, porque fueron antes de que él muriera. Luego él muere, se levantan las tinieblas. Pero, ¿qué dice? Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra. Esto está registrado en los escritos de Elena de White. Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra. Y luego estas tinieblas, ¿qué pasó con ellas? Se volvieron a levantar, porque luego pudieron enterrar a Cristo y todo. Y luego llegó el sábado. Por lo tanto, en ese trocito de viernes, hubo tinieblas. Por lo tanto, al ver unas tinieblas tenemos día, noche, día, noche, día, noche. 3 días, 3 luces, 3 noches, 3 tinieblas. Eso no lo podemos comprender si no tenemos el deseo de todas las gentes, si no lo hemos leído. ¿Es necesario conocer a Elena de White? ¿Es necesario? ¿Hay que rechazar a la profetisa? ¿Hay que quemar los libros, como hemos visto muchas veces? Y está lleno de vídeos en internet de gente quemando libros de Elena de White. ¿Vamos a creer que Jesús fue crucificado un jueves o un miércoles? ¿O no sé cuándo, dicen? Cuando está claramente que era el día de la preparación, cuando él muere. ¿Un viernes? ¿Y están preparándose para el gran sábado de Pascua? Yo creo que esto lo explica todo. Por lo tanto, miremos los escritos de Elena de White, el espíritu de profecía como se merece. Es un complemento. Y sigue así. Es un buen detalle este de las 2 tinieblas. Es que es lo que explica realmente 3 y 3 noches, que no sé si se hizo al final. La que quedaba por enseñar. O sea, que le he plagiado, le he destrozado la presentación. Pero es la conclusión. Bueno, lo dejo aquí y ya. Lo siento. Bueno. ¿Qué más? Dice. El velo rasgado. Bueno. Vale. No, si quieres tú hacer alguna aclaración.
para los que están escuchando. Bueno, una vez más, ni Jonás estuvo 3 días y 3 noches literalmente. De ahí, por eso Jesús dice exactamente que la señal de Jonás le será dada. Y Jonás, cuando se escribe ese relato, también está en hebreo. Por tanto, es la expresión hebraica para utilizar el mismo periodo de tiempo que para Jesús. No son días literales tal cual entendemos ahora de 24 horas cada uno. Y si no entendemos eso, rechazamos al espíritu de profecía y al propio texto bíblico. Si desconocemos lo que es un hebraísmo, también vamos a desconocer el momento del retorno de Cristo, porque también está basado en Mateo 24:36, que del día y la hora nadie sabe, etcétera, etcétera. Si no entendemos que hay hebraísmos y nos da la gana de seguir pensando en que tenemos la razón y lo demás está equivocado, pues cuidado, porque nos vamos a perder, literalmente, porque un error lleva a consecuencias a otro error y es una cadena y nos va a apartar de la verdad. Tened esto claro, por favor, que lo que os estáis jugando es muy serio. Recordemos como Elena White habla de eso, de un paso en falso. Son como 7 hacia atrás. Y que si nos dejamos ahí, nos va a arrastrar a otro. Aunque no seamos conscientes, digamos, no, a mí yo... No, ¿cómo que no? Poco a poco. Porque no somos conscientes del poder del Espíritu Santo en nosotros. Nos están diciendo, la mitad de la semana se le quedó la vida al Mesías, sí, pero es la semana de años, de las 70 semanas de Daniel. No confundamos, por favor. Es bueno, yo quiero... Y aparte, los pequeños detalles son muy importantes, porque si no somos fieles en los pequeños detalles y creemos que lo seremos en los mayores, tampoco lo vamos a hacer. Vamos a negar la mayor. Eso es como aquel que no es ordenado, no le pidas que de repente pues te organice todo, porque no lo hará. Porque si no comienza desde un principio con esa mentalización de intentar ser ordenado, no podrá serlo luego. Te entiendo perfectamente. Es lo mismo. Bueno, yo quiero decir que la Biblia está llena de puntos, así que uno puede creer que está en lo cierto y luego no, pero que lo bonito es eso también, ¿no? De que haya puntos en los cuales debatir y en los cuales centrar el estudio para poder profundizar mejor y llegar a una conclusión mucho más completa. Tampoco... Yo creo que la Biblia es tan complicada que el hombre es incapaz de entenderla todo lo primero. Y seguramente que con el tiempo habrá cosas que veremos con más claridad, pero que hoy por hoy yo creo que es normal que pase todo esto. ¿Por qué? Porque es el reavivamiento. Si realmente nosotros queremos estar en ese reavivamiento, nos van a salir todas las lagunas que tenemos, o sea, que es normal y es bueno que pase. No, es el espíritu el que trabaja, por lo tanto habrá unos frutos. Y exacto, lo que hay que hacer es dejarse moldear por el Señor y ya está, ¿no? Pues vamos a seguir con el martes también, el velo rasgado y las tumbas abiertas. Cuando el velo se rasgó, ¿qué simbolizó? Se acabaron los sacrificios, se acabaron ya todas las rutinas de rituales que representaban el sacrificio del Señor. Se acabó, ya había camino, se abrió el camino directo al lugar santísimo, como dice Hebreos, a través del velo que es ¿qué? ¿Qué es el velo? Su carne. El velo, su carne. Estuvimos hablando de esta comparativa también, cómo el velo se rasga de arriba abajo, su carne también. Que todo el templo tiene figura humana, ya representaba al mismo Cristo. Sí. Bueno, eso podía dar para... Bueno, ya lo hemos presentado, si alguien quiere ver los temas, realmente son muy interesantes. Pero a mí me gustaría leer el deseo de todas las gentes, lo que siga lo que hemos leído. Bueno, si queréis acabo lo que estaba leyendo antes, que no lo acabo de leer, y sigo con esto, porque veréis, el momento concreto es realmente emocionante, lo que pasa cuando Cristo muere. Es realmente apasionante ver lo que pasa y en simbología lo que representa, y vamos a entender los que aún tengamos dudas sobre esto. Dice: otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco rumor como de un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente en racimos. Siguió la más frenética confusión y consternación.
En las montañas circundantes se partieron rocas que bajaron con fragor a las llanuras. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creación parecía estremecerse hasta los átomos. Es muy parecido a lo que vamos a vivir, cuando venga. Es un movimiento brutal de todo. Cuando Jesús vuelve ahí el gran terremoto y qué se va a producir, pues ya vemos las Lo está imágenes, definiendo ¿no? casi, sí, lo mismo. Claro, también van a resucitar muertos. Estic llegint, mi versión es una versión que no es paginada como la original, dice que está entre la 703 y la 705 del original, tirando más a la 704 o 5, diría yo. Final del capítulo del Calvario. La creación parecía estremecerse hasta los átomos, príncipes, gobernantes, soldados, verdugos y pueblo, mudos de terror. Es lo que pasará, ¿no?, cuando Cristo venga. Las piedras caen sobre nosotros. Yacían postrados en el suelo. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte grito, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Recordemos que hacía un sacrificio de un cordero por la mañana y un sacrificio del cordero por la tarde. Dilo con el micro. ¿No? Los dos sacrificios era uno a las 9 de la mañana, que es la hora que Cristo fue clavado en la cruz, y el siguiente era a las 3 de la tarde, 6 horas después. O sea, simbólicamente el primer sacrificio fue cuando Adán y Eva pecan y él hace el sacrificio para vestirlos de pieles y pasan 6.000 años y ¿qué pasa? El otro sacrificio, el definitivo, que aquí se acaba con todo. Es que es impresionante. Claro, el paralelismo de la muerte de Cristo con su venida se puede coger uno y quitar y poner uno. O sea, es como... es antitipo uno del otro. Se pueden sustituir, complementar ahí mismo. O sea, cuando hablas de la muerte de Cristo, hablas de su venida. Y está hablando aquí de características de su venida. O sea, que la primera muerte es la primera y la segunda muerte, la segunda. Bueno, la primera, el crucifijo, perdón, la primera, lo crucifican la primera, la muerte de Cristo en la cruz, la segunda. Y es lo que lo relaciona con su venida. El terremoto me parece que fue a escala mundial también, me parece. No fue local. Parece ser que fue un terremoto que abarcó bastante territorio. No se sabe si llegó a ser mundial o no, pero sí una buena zona de... Yo he leído crónicas en las que se dice que por ese momento, que en otras partes del mundo parece ser que hubo también unas tinieblas, hubo también un terremoto. Bueno, las tinieblas seguro porque las... el del aerópago... Sí. Mostramos en una de las conferencias del retorno de Cristo, como precisamente a través de escritos antiguos se pudo determinar que algo pasó y tenía que ver tanto en el aerópago, etcétera, etcétera. Al Dios desconocido. No sabemos si llegó hasta América o no. Tuvo el alcance, por lo menos, del mundo conocido, posiblemente. O sea que la gente notaron que algo raro estaba pasando. Cuando Pablo dijo lo del Dios desconocido, los que realmente habían erigido el monumento al Dios desconocido, que era un monumento sin estatua y sin nada, lo habían erigido porque habían visto en su momento esa oscuridad y se quedaron todos. No debía ser solo una pequeña oscuridad, debía ser una cosa realmente tenebrosa para que pusieran una estatua al Dios desconocido. Y es después Pablo, unos años después, cuando va a predicar allí, que ve la estatua. Y él no sabía por qué le habían erigido esa estatua. Y dice, os predico al Dios desconocido. Es que esto es paralelo a lo que sucedió en América, ¿no? En Nueva Inglaterra, el día oscuro. ¿No? Dice que a las 12 del mediodía se puso como de noche, pero tan de noche que no se cortaba la oscuridad, de tan de noche que era. Y previo a su venida. Y una... Además nos lleva esto a Egipto, cuando también hubo las tinieblas tremendas y era momento de la liberación del pueblo de Dios. En Pascua. Bueno, el cordero que representaba a Cristo había sido traído para matarlo. Volvemos otra vez a la situación. Cristo está en la cruz y mientras él está muriendo en la cruz hay unos sacerdotes que dicen, bueno, yo a mi rollo, eso a mí no me va, voy con mi corderito
hacer el sacrificio cuando toca a la novena hora. Para matarlo. Ataviado con sus vestiduras significativas y bellas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado. Como Abraham a punto de matar a su hijo. ¿Recordáis, no? El hecho de la prueba de Abraham, ¿no? Abraham va a punto de, le dice Dios, coge tu hijo Isaac y lo pones para sacrificarlo, y en el momento antes de sacrificarlo, le dice, no hagas eso, no hagas tal cosa, porque hay... Y Dios le proveyó cordero para el sacrificio, ¿no? Y su hijo es salvo, ¿no? Pues aquí dice, como en ese momento estaba ahí el sacerdote para matar al cordero, con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó por el terremoto, porque el Señor mismo se acercaba. El Señor mismo se acercaba. ¿Por qué hubo ese terremoto? ¿Quién estaba cerca de Jesús? ¿Quién se acercaba? ¿Con qué se acercaba para provocar eso? Estuvimos hablando en puertas dimensionales. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible. ¿Recordáis que explicamos cómo era el velo? El velo era una tela de esas, así como ponemos aquí, corremos así, una tela como la de la ducha. ¿Cómo era el velo? El velo era trenzado con 3 cuerdas de un grueso de no sé cuántos centímetros. O sea, el velo no era un trocito de tela colgando de un no sé qué, no. Era grueso, de hilo. O sea, eso no se rompe así como así. Partido de arriba a abajo. Y estando colgando desde arriba. Pues si partes de abajo arriba dices, bueno, pero de arriba a abajo, estando colgando desde arriba, ¿cómo se parte eso? La mano del Señor, desgarrado de arriba a abajo por una mano invisible, y dejó expuesto a la mirada. Dice, el Señor mismo se acercaba. ¿Habéis visto, no? ¿Quién fue el que partió el velo? El Señor mismo se acercaba. La mano de Dios partió el velo. Mano invisible. Yo no sé. Lo veo realmente bonito. Y dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que una vez fuera llenado con la presencia de Dios. ¿Qué había detrás del velo? El lugar santísimo, el arca de la alianza, que tenía dentro los mandamientos, la vara de Aarón, el maná. Era un lugar sagrado, nadie lo podía ver. Era el trono, representaba el trono de Dios. Pero con la muerte de Cristo tenemos acceso directo al trono de Dios. Sí, pero el arca ya no estaba ahí, El arca ya no estaba. El arca ya no estaba. Cuando fue conquistada Jerusalén por Nabucodonosor, fue escondida. En el 586. ¿Dónde? Se lo digan a los reyes. En este lugar había morado la Shekinah. ¿Qué era la Shekinah? La gloria, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ahí se comunicaba con el sacerdote cuando entraba, una vez al año, en el Yom Kippur. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El trono de Dios, ¿no? La tapa del arca, donde representaba un trono. Ahí se sentaba el Señor, su asiento. El arca de la alianza es el trono de Dios. Nadie, sino el sumo sacerdote, había alzado jamás el velo que separaba ese departamento del resto del templo. Nadie. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, ese velo se había desgarrado en 2. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Ya no era lugar sagrado. Ya el que estaba representando todo eso ya había hecho su sacrificio. Ya no es lugar sagrado. No tiene sentido erigir un tercer templo. Ya no es sagrado. Es apostasía. Más cuando el cordero ya ha sido sacrificado, Cristo. Es absurdo. Pero aquí el cordero hemos visto que aún estaba así, Sí, pero... Todo era terror y confusión. Es que el sacerdote estaba por matar a la víctima. Aún estaba ahí el sacerdote. Ahí tambaleándose, ¿vale? Tambaleándose, el velo rasgado y el tío ahí aún estaba el sacerdote a ver si puedo matar al cordero.
¿no? Está pasando algo superior a todo esto, pero ahí solo vemos el árbol, no vemos el bosque, ¿eh? Pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El cordero escapó. Isaac no fue asesinado. El cordero escapó. El Señor proveyó cordero con Isaac, ¿verdad? Para sacrificio. ¿Y aquí? ¿Qué proveyó el Señor para sacrificio? Su propio hijo. Es realmente emocionante. Cuando mostramos en las noticias de actualidad cómo los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén aparecen con ovejas de nuevo, habiendo hecho un altar de sacrificio de nuevo, para cuando se construya el templo de nuevo volver a hacer lo mismo, y dices, pobres animales, ¿por qué? ¿Qué sentido tendrá ir preparando a estos levitas, sacerdotes, para matar ovejas de nuevo cuando ya no tiene sentido esto? Ya no representa a Cristo. Están rechazando al Mesías directamente. El paralelismo es tan bestial. Cómo toma el sitio por todos. Ahí realmente ya no hace falta eliminar al cordero, ya hay un sustituto de la humanidad. Ya murió por nosotros, ya está, no hace falta simbolizar nada más, ya se cumple. El tipo había encontrado el antitipo en la muerte del Hijo de Dios. El gran sacrificio había sido hecho, estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo, se había abierto el camino al trono. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecadora y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Recordad que entraba en el día del Yom Kippur ante la presencia del Señor en el lugar santísimo, atravesaba el velo y esperaban a ver si salía vivo o no. Estaban todos pendientes. Por eso llevaba campanillas. Se llevaba campanillas. Pues si había encontrado un pecado en el pueblo o en él mismo, ahí fulminado caía. Es realmente serio. Eso ya no tenía más sentido. De aquí en adelante el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Ese trabajo que hacía en símbolo el sacerdote, ahora lo haría ¿quién? Él mismo. ¿Dando quién? Su propia sangre como sacrificio. ¿En dónde? En el templo celestial. Porque a Moisés le dijo Dios, haz este templo, este santuario, a imagen de cuál? De que está en el cielo. Por lo tanto, todo lo que hacían eran imágenes y antitipos de lo que estaba en el cielo. Era como si una voz viviente hubiese dicho a los adoradores, ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Ese era el mensaje. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por su propia sangre, Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa redención es la válida para siempre, por la eternidad. Hay que aceptarla, hay que acogerse. Y fijaros, acceso directo al trono. ¿Cómo hacemos a nivel práctico eso? ¿Cómo accedemos en la presencia del Señor? ¿Cómo aprovechamos lo que Dios hizo por nosotros? ¿Cuál es la herramienta para ponernos ante el trono de Dios? ¿Que Dios nos ha dado? Pero hay una manera de hacerlo. Hay un acto diario. La oración. En la White dice que cuando oramos nos ponemos ante el trono de Dios dentro del velo del lugar santísimo, del cielo. Del cielo. Y cuando oramos por alguien, ponemos a esa persona delante del trono de Dios, del cielo. Ese sacrificio también habilita que el contacto directo con Dios Padre a través de su sacrificio para llegar ante el trono de Dios en el cielo.
¿Lo queremos más claro? ¿Lo queremos más sencillo? Nos lo tiene que poner más... El camino está, yo creo que ya nos lo ha puesto, ¿no? Ahora tenemos que actuar nosotros, ¿no? Se restablece el puente. Es realmente espectacular. Bueno, luego Cristo resucita. Y ahí es donde está la esperanza, ¿verdad? Porque hemos visto que todo era en simbología de lo que había de pasar cuando Él viniera, ¿no? ¿Y luego qué pasa? 3 días y 3 noches. Y con Él resucitan esos que salieron de las tumbas, ¿eh? Resucitan en el momento que Él resucita, Sí, no resucita, antes. ¿eh? Exacto. O sea que también vemos otra vez el paralelismo con su venida. ¿eh? Exacto. ¿Y cuánto? 3 días, 3 noches. 3, tercer milenio, 3 y 3, 6. 3 días y 3 noches. También 6.000 años. Nos está diciendo que resucita 2000 años después de que Él muere, en el tercer milenio, resucita, vuelve, resucitamos con Él, 2000 años después. Esos son llamados primicias. Esos que resucitan con Él son llamados primicias. Y es la garantía de la gran resurrección que habrá cuando Él vuelva por segunda vez. Son muy importantes. Esa es la garantía. Como resucitaron, resucitaremos los demás. Y esas personas se quedan ahí como testimonio durante un tiempo también. Exacto. Sí, aparecen a los de la ciudad, sí. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿En qué día? ¿El sábado? Resucitó, no, en domingo. Vale. Madrugada. No, lo digo porque hay personas que están escribiendo ahora y están diciendo de que esto no es así. Elena Bien. White, lo leemos si queréis, pero dice que no, estuvo... es que Elena White no es profeta para ellos. no es profeta, vale, de acuerdo. Bien. Bueno, pues, a ver, un detalle, ya que leen también sus Biblias, que vean cuándo dice la Biblia que van María Magdalena, van los apóstoles Pedro y tal, y encuentran algo plegado, bien puesto. Si Jesús hubiese resucitado en sábado y hubiese hecho esto de plegar los lienzos y dejar el sudario aparte enrollado, además enrollado, hubiese trabajado, ¿vale? Hubiese transgredido el sábado. Por favor, que no se digan más tonterías de este tipo, porque esto es ir contra la palabra de Dios, no ya contra Ellen White, ¿vale? Las cosas que queden claras. Ya va siendo hora de que leamos bien y aceptemos la verdad y nos dejemos de historias. Porque por culpa de estos detalles y querer ser más profeta que los profetas de Dios, cuidado, porque se pueden perder estos y pueden hacer perder a muchos. O sea que aquí gracitas de estas no, por favor. Es que además, a ver, Él mismo guarda el sábado en su muerte, todo el sábado, entero. Es la simbología real del descanso también. ¿Qué sentido tiene que se levante horas antes de que acabe el sábado? Es que es realmente buscarle 3 pies al gato y retorcerlo todo, solo para querer decir lo que realmente piensas por alguna razón que no se sabe por qué. No, es que enerva la sangre, de verdad. Bueno, pues la resurrección ahí está. Y solo, bueno, simplemente recordar esa esperanza que todos tenemos. Y solo para acabar me gustaría leer el texto bíblico de 1 Corintios 15, del 20 al 22, dice: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre». ¿Por quién? Por Adán. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es una promesa. Y creo que cuando lo leemos con la visión actual de la verdad presente que Dios nos da, aún toma aún más significado y aún más poder. Y esto la gente debe saberlo. Como leyendo estos textos ya está emplazándonos a la resurrección literal
cuando Él vuelve, en 2031. Pues nada, ya está. Eso es si alguien más quiere añadir alguna cosa, pues es el momento, y si no, pues... Hoy, gracias a Dios, aparte de esta escuela sabática que estamos teniendo aquí, para nosotros es un momento especial. Por primera vez se hace una escuela sabática para chicos de unos 12 años aproximadamente, también aquí. Y evidentemente no será cada semana por las circunstancias que tenemos con los chicos que hay aquí, pero cada vez que se haga, se está grabando, se está filmando, y va a ser la primera escuela sabática, a menos que falle la cámara o algo, la primera escuela sabática que yo sepa subida a internet, infantil o de este tipo de edades medianas, ¿no? O sea que es un momento, yo creo que para dar gracias a Dios, porque poder fundamentar a los niños en la verdad y del modo en que se va a hacer. No es utilizando escuelas sabáticas para niños que a veces, más que para chicos de esta edad, parecen de parvulario o menos, sino que va a ser sobre los propios textos bíblicos y acompañado también con Ellen White, los escritos. Se va a ir avanzando en la Biblia. Ahora están estudiando, que ya supongo que estarán a punto de terminar también, Génesis 1 y 2, y se va a profundizar para ellos, puesto a su edad, pero de un modo que creo que puede ser de beneficio para muchas otras personas que tendrán hijos o tendrán sobrinos o algún conocido que quizás de este modo les puede llegar a traer también el Evangelio, que de otro modo, hecho quizás más para adultos, en un principio igual pues se les va, ¿no?, el concepto de querer verlo. Pues bueno, a ver qué tal irá. Oremos por todo esto. Amén. Pues, ¿qué hacemos? ¿Oración o ponéis un himno? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, ¿quién quiere? Va, Josep, si us plau. Sí. Agafa el micro. Señor, te damos gracias por este trimestre que hoy concluye en estas lecciones que hemos tenido tan interesantes acerca de nuestro Salvador. El cierre ha sido espléndido al ver pues realmente cómo Él se estuvo preparando desde antes de la creación del mundo ya para entregar su vida por nosotros. Y en la lección de esta semana hemos visto esos momentos culminantes en los cuales Él realmente venció, no como dice el Papa que fracasó, sino que realmente Él venció en la cruz. Y que esa garantía que Él nos dejó en esa muerte y en esa resurrección es una garantía para nosotros de que cuando vuelva, todos aquellos que han muerto en la fe en Él serán levantados para ir con Él al cielo. Señor, no sé si estaremos al descanso o tú permitirás que quedemos con vida, pero que podamos ser de todo ese grupo, que podamos desplazarnos contigo durante ese viaje de 7 días hasta esas mansiones celestiales que tú preparas. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, ayúdanos a ser un ejemplo y a saber dar un testimonio para que otros muchos puedan conocerte. Y todos esos hermanos, Señor, que están errados con opiniones personales, opiniones propias, referentes a tantas cosas como si fueron 3 días, si fueron 3 noches, etc. Señor, que tu Espíritu trabaje en ellos para que puedan ver la verdad, porque son errores que pueden dañarles a ellos para su salvación y dañar a todos aquellos que les sigan. La verdad es sumamente importante, Cristo es la verdad y a Él solo debemos obedecer y creer. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, para que no tengamos otro Dios ni otra cosa que nos prive de seguir al gran Maestro, al que hizo todo eso por nosotros. Señor, gracias por ese sacrificio, que no sea en vano, que nosotros podamos ser de esos frutos que Él espera encontrar cuando regrese. Quédate ahora con nosotros, Señor, y prepáranos para el servicio siguiente y ayuda a tu pueblo para que hagamos deseos de seguirte, sabiendo que el tiempo es breve, aunque muchos no lo ven así.
Ayúdanos, pues, Señor, a hacer tu voluntad y que tu paz quede con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.